Hola, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de salud y educación. Es un programa de género educativo que aborda diferentes tópicos relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo el placer de tener como invitado a mi amigo, el licenciado Juan Lambruschini. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Bueno, muy contenta de que me acompañes nuevamente. Hace mucho que no hacíamos un programa. Hacía un rato que no hacíamos un tiempito. Sí, se extraña. Se extraña. Yo lo paso muy bien, me parece bárbaro que lo pases muy bien. Relevo de programa. Y el licenciado hoy se va a referir, licenciado en psicología, se va a referir a la angustia y la psicopatología. ¿Qué podés decir como para romper el hielo y hablar un poquito sobre esta temática, ¿no? Tan contundente. Bueno, es un afecto por excelencia la angustia. Freud va a gestar toda su producción psicológica en función de este afecto que nos embarga a todos. Tiene distintas, ¿cómo te diría? Si querés, definiciones, distintas desde donde se la mira, ¿no? No es lo mismo verla desde el psicoanálisis que verla desde lo que es la angustia normal. Por definición, angus remite a angosto, ¿no? Como algo que te oprime. Sí. Es un afecto característico del trastorno de ansiedad, donde aparece vinculado con el miedo, aparece vinculado con la ansiedad. La ansiedad se define por la angustia, ¿no? Entonces yo prefiero hacer hincapié en la angustia, sí. Ajá. Hay una angustia, digamos, normal, que está asociada con el miedo. Hay tres emociones básicas. Yo diría la ira, que prepara al sujeto para defender su territorio, su familia. Es enojo que hace que salgas a evitar un determinado mal, ¿sí? Eso es la ira. Después tenés el amor. El amor tiene que ver con la reproducción de la especie. Es lo que nos hace vincular y pensar en prolongar ese afecto en una familia, etcétera, etcétera. Y la tercera de estas emociones básicas es el miedo. El miedo prepara para la huida, ¿no? Frente a un suceso, estamos acá tranquilos, de golpe, ¡pum!, suena algo y entras en un estado de alerta a ver qué pasó, como para proteger. Claro. La angustia está vinculada ese lugar. Con el miedo, con el estrés. Entonces, el sujeto empieza a detectar que hay algo que está mal, que peligra, que le genera un malestar. Digamos que podemos decir que tenés la angustia, el miedo y el terror, ¿sí? La angustia nos prepara para la huida, nos prepara para protegernos, y ¿cómo se llama? El miedo tiene que ver con un objeto. La angustia no está directamente vinculada a algo. Tenés el objeto. Miedo con un objeto. Sí, el perro. Hay un perro que me quiere morder, claramente hay algo que me ataca. Hay un objeto al que le tengo miedo. Hay un ladrón, hay un ruido, ¿sí? Claro. Y el terror es como una instancia que se produce sin pasar por el miedo. La angustia que me alerta no funcionó. Y de golpe soy sorprendido por esta situación peligrosa, estresante, y entro en terror, ¿no? El terror es inmovilizante. Esto sería desde el lugar clásico de la angustia. Cuando Freud toma la angustia como
el afecto conductor de toda su teoría, va a hablar de la angustia libremente flotante, esa angustia que no está ligada a una representación, porque la representación está reprimida, claro. El afecto no, el afecto queda libremente flotando y va a tratar de ligarse con otra cosa. Esto es una teoría bastante compleja, pero digamos en términos generales, entonces aparece el afecto, aparece esta angustia, pero no está la explicación, porque no está el objeto. Y trato de, bueno, es por esto otro, de entender qué es lo que me está pasando. Vos podés, en el caso de la depresión, ¿sí? No está relacionado directamente con la angustia, pero sí en este ejemplo. Vos tenés dos tipos de depresión. La depresión reactiva, en la cual me deprimo porque hay una pérdida del afuera. Se murió Colita, mi perro que quería, y lo extraño, ¿no? Hay algo por lo cual el yo reacciona, ¿sí? En la depresión endógena, la depresión tiene que ver con una descompensación de neurotransmisores, es orgánica. Primero me deprimo y después busco la explicación. Claro. Entonces, hay veces es tonta porque estoy deprimido porque perdí la virome. No. Semejante descarga afectiva no guarda relación con el suceso. Claro. Hay algo más. Las depresiones orgánicas son mucho más peligrosas, están del lado de la psicosis. Las depresiones reactivas están del lado de las neurosis, que siempre son más llanas para abordar y con mejor pronóstico que una psicosis, obviamente. Bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Dale. ¿Te parece bien? Sí. ¿Y continuamos en el próximo bloque? Dale. Bueno, en un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. Cirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@spidi.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Continuamos con el licenciado Lambruschini hablando sobre la angustia y psicopatología. Bueno, te comentaba esto de la angustia porque es muy importante en la neurosis y está ausente en la psicopatía. La
La angustia actúa como un freno, es un freno inhibitorio a la acción. Está vinculado con la culpa, hay una reflexión que el psicópata no tiene. La personalidad psicopática es realmente apasionante, ¿no? por sus características. Al no sentir angustia, no hay culpa. La culpa es un sentimiento que ellos desconocen. Por tanto, no hay empatía. La posibilidad de ponerse en el lugar del otro, entender el sufrimiento, ser solidario, directamente no existe. Hacen como que quieren, hacen como que son solidarios, son inoculadores de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que te hacen hacer. Características, pueden percibir al otro de una manera increíble y detectan la necesidad como para ir atrapando yo diría a la víctima, porque cuando desean algo siempre tienen esta referencia que es el narcisismo, el yo. Cuando Freud habla de narcisismo, va a dar un ejemplo con respecto al padre proveedor y la madre nutricia, y va a hablar del amor objetal. El amor objetal es un amor de entrega, en una sola dirección. Es esa madre que amamanta a un bebé, no espera nada a cambio, da. La satisfacción de ella es dar. Y el padre, ese padre proveedor, ese padre que se posterga, ese padre que busca lo mejor para su familia, también da en una sola dirección. En el psicópata, en las personalidades narcisistas, el referente siempre es el yo. Entonces, todo lo que hago tiene entre líneas una búsqueda de satisfacción personal. Entonces, soy amigo tuyo porque sos socio del club al que yo quiero pertenecer. Y genero una serie de mecanismos para que inclusive vos me digas a mí, che, mirá, soy en este club, no querés participar, etcétera, etcétera. Tienen una capacidad para la maldad terrible. Hay regodeo sádico. El regodeo sádico es la satisfacción por el mal que hacen. Hace muchos años hubo un caso así muy resonante donde un odontólogo mata a la mujer, a la suegra y a las dos hijas. Y en el juicio, el relato es un relato neutro. Él había matado a sus dos hijas, a la esposa, y seguía hablando de una manera uniforme, sin emociones. No hay emociones en el psicópata, justamente porque no hay angustia. Al no haber angustia no hay culpa. Y esto genera una personalidad que por otro lado viene acompañada de una seducción muy importante. Son inteligentes, tienen buen humor, seducen. Hay profesiones que se caracterizan por esto, los políticos, por ejemplo. Algunos cirujanos, donde pueden disociar, son estadísticas, ¿no? Algunos abogados, donde pueden defender a un asesino sin entrar en conflicto con ninguna emoción de tipo personal. Los vendedores también es un lugar donde se los puede encontrar a los psicópatas, porque tienen esta energía, como soportan un rechazo y vuelven a tocar otro timbre y siguen sin sentirse molestos o apabullados por eso. Son personalidades difíciles de percibir
en un inicio. Recuerdo a un profesor que decía diagnóstico diferencial entre neurosis y psicosis. Y era una pregunta, es una pregunta de examen final y sobre todo a mis alumnas mujeres. Es lo primero que les enseñé a mis hijas, porque tardan 5 años en darse cuenta, 5 años en salir de donde están atrapadas y 5 años para reparar todo el mal que les hicieron. Entonces hay que estar atentos, porque hay un psicópata adaptado, no solamente psicópata ese que aparece en las películas, el asesino serial y etcétera, etcétera, sino que hay psicópatas que normalmente conviven con nosotros y realmente los distinguimos luego, cuando eso ya es tarde. Y sería bueno hacerle caso al doctor Noche, que decía que había que aprender a reconocer a un psicópata para evitar, sobre todo en las mujeres, porque la psicopatía está más del lado del varón que de las mujeres. Más o menos eso sería una definición de lo que es un psicópata y bueno. Bueno, bárbaro, me encantó cómo describiste al psicópata o la psicópata, porque también hay mujeres, a pesar de que hay... Sí, pero en un número significativamente menor. Sí. Bien, bueno, vamos a una pausa, ¿te parece? Dale, bien? vamos. En un ratito volvemos, muchas gracias. Bueno, continuamos en este tercer bloque con el licenciado Juan Lambruschini, que está hablando sobre angustia y psicopatía. Me parecía muy interesante todo lo que describías sobre la personalidad de una persona psicópata, ¿no? Y bueno, decías que en los vínculos, esos vínculos no están mediados por el amor, por ejemplo, cuando las personas se vinculan con sus familias o con sus parejas. Hacen como que quieren. Hacen como, sí. ¿No es cierto? Y eso es lo que confunde. Porque... Eso es lo que confunde. Entonces, ¿cuáles serían las características más importantes que nos podrían hacer sospechar o poner en alerta? Porque esto tiene que ver mucho con las violencias familiares, sí. ¿no es cierto? Y las violencias de pareja. Para pensar, bueno, podría ser una persona con una personalidad psicopática, esta que está en el vínculo. Son sumamente narcisistas, ¿no? Muy seductores también, quieren caer bien, sí. Personas que son chistosas, muy agradables. Perciben la necesidad del otro, como una característica de la personalidad, es algo intuitivo. Y tratan justamente de satisfacer esa necesidad
pero desde un lugar donde no les cueste. Es decir, son muy generosos con eso que tienen y no les dan importancia. Cuando se trata de algo que realmente lo consideran de ellos, es imposible sacárselos. Por ejemplo, en las separaciones, cuando el psicópata discute por la tenencia de los hijos, no es desde un lugar amoroso, es desde el lugar de la posesión. Son objetos, son míos. Entonces, como son míos, me los tenés que dar. Pero no hay un vínculo de ternura, de amor, de qué es lo mejor para los chicos. No les importa si los chicos sufren, si los chicos... No, son míos. Sí. Y de nuevo, el regodeo sádico. El tema es que hay que detectarlos antes, yo te decía, y no después, porque... Sí, lo que pasa es que a veces en los vínculos familiares es muy difícil poder detectarlo. Es difícil poder detectarlo porque suena un poco como increíble que una persona que tiene un rol tan importante dentro de un vínculo familiar puedas pensar, un padre, una madre, claro, puedas pensar de que esa persona no mide el vínculo en relación al amor, sino en buscar una ventaja de tu parte. Es que cuanto más próximo el vínculo, más difícil es verlo. El poder darse cuenta. Claro, entonces es como tener la persona acá, no terminás de verla. A diferencia de verla desde el helicopter view, creo que dicen los americanos, ¿no? Como que ves desde arriba todo el panorama y que es lo que te permite el análisis. Para los analistas es mucho más fácil enseguida ver o detectar este tipo de personalidades. Pero cuando vos estás en el conflicto y estás afectado, los afectos se encuentran comprometidos, realmente es muy difícil darse cuenta. Muy difícil. Y bueno, a veces la solución es poner distancia cuando te podés dar cuenta y Sí, en algunos casos es muy difícil. Suponete, en una ruptura matrimonial es muy difícil la distancia. Son personalidades que hay que neutralizarlas. Ellos van a duplicar siempre. Vos le pegás, te van a pegar 2 veces. ¿Y qué sería neutralizarlas? Y neutralizar la ley. La ley es lo más efectivo. A lo único te diría que el psicópata le tiene temor. ¿No? Es donde ahí porque frenás. Por sí mismos no sienten culpa de que están haciendo algo malo para dañar a la culpa persona. Siempre es del otro, ellos son la víctima, ellos no sé, te golpeo, te doy un bife, ¿ves? Mirá lo que me hiciste hacer, es por tu culpa. No soy yo me hago responsable de que yo golpeé. ¿Me entendés? Esa es una respuesta típica de un psicópata. Con la familia ya es distinto, porque tenés una convivencia, vos no te podés divorciar de tu mamá, de tu papá, de un hijo. Hay algo que se llama distancia vital, que es la distancia que mantienen los animales con respecto a un peligro. Vos ves en Animal Planet la cebra comiendo en el pasto y una leona. Y la cebra sabe que la leona a esa distancia no la alcanza, ¿no? Entonces se acerca a la leona, ella se aleja y mantiene esta distancia vital, que dentro de la cual ella está segura. Bueno, con los familiares hay que hacer algo parecido, en vez de estar todo el tiempo que te llamo 11 veces y las 11 veces son para discusiones y qué sé yo, te voy a ver todos los días. Bueno, te voy a ver una vez por semana, te llamo en forma más pausada, empiezo a tomar una distancia que me permite, por un lado, sostener el vínculo y por otro lado, que ese vínculo no me lastime. Eso es delicado, ¿no? No es fácil, pero es una respuesta a no romper definitivamente, por ejemplo, o quedar sujeto a una tortura que es insoportable. Bien. Bueno, me encantó el programa y muchísimas gracias por haber estado acá. Un placer, como siempre. Y bueno, es invitado de la casa, así que cuando gustes,
Volveremos. Tu espacio. Volveremos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarme semanalmente. Gracias también a los auspiciantes por facilitar poner este espacio en donde estamos en este momento para compartirlo, y también a Ana Ríos de Aire y a María y Sol Peinados. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.